¿Cómo puedo orar por mis hermanos que están pasando aflicción? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 21 de enero y vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder ver en tu palabra cómo podemos orar por nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Día a día escuchamos que personas están pasando situaciones difíciles. En este tiempo de pandemia hemos podido ver que muchos están pasando por necesidad. Tal vez se han quedado sin trabajo porque la empresa en la que estaban ha reducido el personal, o simplemente porque no comparten la ideología que tienen, o porque se les han pedido que hagan cosas que están en oposición de su fe. Muchos en este tiempo están enfermos y también están con problemas en su hogar. ¿Cómo deberíamos orar por ellos? ¿Cómo deberíamos orar? Cuando Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, podemos ver que ellos estaban en medio de persecuciones y aflicciones. Aparentemente fue una característica desde el inicio de la iglesia en Tesalónica. Pablo solo pudo estar 3 semanas con los hermanos en Tesalónica y luego tuvo que salir a Berea. Y los problemas para los hermanos en esa ciudad continuaron. Ya en la primera carta que Pablo escribió a estos hermanos, vemos que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:6. Y comenzando esta segunda carta, en el versículo 4, Pablo dice que él hablaba con orgullo de sus hermanos en Tesalónica porque se mantenían firmes en medio de las persecuciones y aflicciones que estaban soportando. Pero para los hermanos en Tesalónica habían ciertas dudas, y esas dudas venían a sus corazones. Y son las mismas dudas que se presentan cuando estamos en situaciones difíciles. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué vienen a mí estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar aflicción? ¿Por qué estoy en medio de tribulación? ¿Acaso como hijos de Dios tenemos que sufrir? Tal vez le preguntaron a Pablo, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Acaso estamos haciendo algo mal? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Es lógico que pasemos sufrimiento si estamos tratando de agradar a Dios? ¿Puede ser algo que nos está descalificando y por eso el Señor nos está llevando a pasar esas tribulaciones y aflicciones? Ahora, ¿cómo responderíamos nosotros a nuestros hermanos? ¿Cómo respondió Pablo a estas preguntas? Me encanta lo que dice Pablo en la carta, porque luego de decirles que estaba orgulloso de ellos por su perseverancia en todas estas situaciones, les dice en el versículo 5 que esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Pero no se queda ahí, porque Pablo en el versículo 6 les dice que el Señor es justo y su justicia va a llegar. Primero, dando aflicción a los que nos afligen, y segundo, dando alivio a los afligidos. Y luego en el versículo 8 les dice que va a dar castigo a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen el evangelio del Señor Jesús. En el versículo 9 que va a dar destrucción eterna y van a ser excluidos de la presencia del Señor y no van a poder disfrutar de su poder. Y segundo, que el Señor, en el versículo 10, será glorificado en sus santos y podremos maravillarnos de Él todos los que hemos creído. Ahora, ¿cuándo llegará esta justicia? En los versículos 7 y 8 dice cuando nuestro Señor Jesús se manifieste desde el cielo, es decir,
cuando Él vuelva. El apóstol estaba alentando a sus hermanos, a esos hermanos que estaban pasando tribulación y aflicción. Pero él no solo quería quedarse con una explicación de lo que estaba sucediendo. En el amor que él tenía por sus hermanos, les dice: con este fin oramos por ustedes. No solo bastaba una explicación. Muchas veces nosotros tratamos de consolar a las personas para que ellas se convenzan con nuestra explicación y cambien su preocupación por convicción. Pero vemos que estos hermanos necesitaban que el Señor fortalezca sus vidas en estos momentos de tribulación y aflicción. Entonces vemos cómo Pablo nos muestra cómo debemos orar por nuestros hermanos. Y en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses dice así: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere, es decir, los haga dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo orar a Dios por nuestros hermanos? Pablo nos dice primero, tenemos que orar pidiendo a Dios que los haga dignos de su llamamiento. Hay un propósito, hay un fin en la oración. ¿Cuál es? En el ejemplo de Pablo, vemos que lo primero es pedirle a Dios que nos haga dignos de su llamamiento. Si bien ese era el deseo de Pablo para sus hermanos y para él mismo, que cesaran las tribulaciones y las aflicciones, ese no era el centro de la oración de Pablo. Pablo quería que sus hermanos dejen de sufrir. Él sabía que las tribulaciones vendrían y que esas tribulaciones no eran porque estaban haciendo algo mal. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, porque yo he vencido al mundo. Y la palabra también habla de que nosotros nos podemos causar aflicción porque pecamos. Pero aquí el punto es que Pablo les está diciendo que no podemos pensar que en la vida de los hijos de Dios no va a haber tribulación y aflicción. El Señor lo dijo. Entonces, la oración de Pablo iba en un sentido diferente. Él pedía a Dios que haga que sus hermanos sean dignos del llamamiento del Señor. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en el día de la segunda venida del Señor. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Está puesta en el día que el Señor vendrá? O tal vez está puesta en nuestros problemas, está puesta en nuestra enfermedad, en la tribulación, en la aflicción, en esas personas que nos hacen daño, en las cosas que estamos perdiendo por la maldad de los hombres. ¿Qué es lo primero que le pedimos al Señor? Obviamente, nuestra primera reacción va a ser no pasar tribulación, no estar en aflicción. Queremos estar sanos, no queremos estar enfermos. Queremos evitar pasar la necesidad. No queremos tener problemas. Queremos que todo realmente esté bien. Tal vez en nuestras mentes hay todas estas cosas y entonces están ocupadas en hacer que nuestra vida sea más fácil.
o tal vez debería decir que sea menos difícil. No queremos vivir con dolor. No queremos soportar una enfermedad. Queremos ver la forma de evitar los problemas con los demás que nos puede traer el tener fe en Cristo. Queremos tener lo suficiente para no preocuparnos en nuestra vejez. Buscamos un tiempo de paz, buscamos un tiempo de tranquilidad. Por lo menos le pedimos al Señor un momento. No importa si es temporal. Pero Pablo oraba por sus hermanos para que el Señor los haga dignos de su llamamiento. Y eso involucraba perseverancia y fe, pese a las persecuciones, pese a las aflicciones y todos los problemas que los hermanos estaban soportando en la ciudad de Tesalónica. El Señor está en control de todo. Y podía sacar a los hermanos de esas situaciones tan difíciles. Pero la perseverancia y la fe de los hermanos en Tesalónica los mostraba como dignos de su llamamiento. Y por eso Pablo oraba, porque los hermanos se muestren dignos de la salvación que habían recibido. Pablo estaba pensando en ese descanso que el Señor nos dará cuando estemos con Él. No estaba orando para que la aflicción pase y para que el Señor mande un rayo y desintegre a las personas que estaban ocasionando aflicción. O para que de una vez termine la enfermedad que está aquejando hoy al mundo. El justo juicio de Dios llegaría, pero en los tiempos del Señor. El descanso para los hermanos llega en el tiempo del Señor. El descanso para nosotros llega en el tiempo del Señor. De eso podemos estar seguros. En la perfecta justicia de Dios, todo va a ser diferente en su día. Porque todos van a recibir retribución. Aflicción a los que nos afligen y descanso a los que han sido afligidos por su causa. Al mismo tiempo, la oración de Pablo era para que los hermanos entiendan que la tribulación y aflicción que estaban pasando no era porque Dios los estaba descalificando, sino más bien que el Señor quería trabajar en sus vidas para que se vea la evidencia de la obra del Señor en sus vidas y que todo estaba de acuerdo a su gracia. Ahora, hermanos, vemos que el Señor nos ha hecho dignos del llamamiento que nos hizo un día. Nos sentimos dignos de haber sido hechos hijos de Dios. Debemos pedirle al Señor por nuestros hermanos y debemos pedir también por nosotros para que podamos ser consecuentes con lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que Pablo dice, pidiendo a Dios que cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Debemos orar para que el Señor cumpla su propósito. Y de eso estaremos hablando el lunes en este mismo tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos que tú quieres que nosotros seamos dignos del llamamiento con el que hemos sido llamados. Y te damos gracias, Padre, porque tú permites que podamos pasar esos tiempos de aflicción, porque pone nuestra mirada en ti y no en nosotros, Señor. Pone nuestra dependencia en ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a vivir de esta forma.
Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo en el culto, que lo tenemos por el momento virtual. Esperamos que todos se puedan conectar. Y nos vemos también todos los días de lunes a viernes a las 9:30 en este tiempo devocional. Que el Señor les bendiga.